Oye, ¿y de qué tendrían que pedirnos perdón? Yo te diría que nos tienen que pedir perdón porque hace más o menos 120 años, no sé qué crisis económica terrible habrá habido en Cantabria, que se les escapó el abuelito de Andrés Manuel. O sea, salió migrando de Cantabria, nadie lo detuvo en la frontera, se les fue, llegó hasta acá, se reprodujo acá y bueno, ¿qué te cuento? A ver, de nada. Este tema de las disculpas te habla de que quien establece esta narrativa de conquista y de disculpas es o muy ignorante o muy perverso. O las dos cosas, porque no están, no se eximen, ¿no? La una de la otra, porque tenemos esta narrativa bien rara donde decimos, no, es que los españoles nos conquistaron, ¿no? Pero pues lo dices en español. Y vives en un México donde tienes por todos lados barroco, neoclásico, neogótico, retablos bañados en oro, acueductos, hospitales, escuelas, universidades, colegios. Si tú saliéramos a la calle a preguntarle a los mexicanos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que más te gusta de México? Te aseguro que el 95% estaría describiendo, sin saberlo, el virreinato. Porque te van a decir, no, hombre, nuestras catedrales, nuestras iglesias, nuestro arte, nuestro folclor, nuestra música, la charrería, el tequila, el mezcal, y todo eso que te van a decir cuando les preguntes qué te gusta más de México, todo es virreinal. Todo surgió después de los españoles, todo es mezcla de español con indio y todo es mestizo. Porque jamás ocurrió un fenómeno como de gente que llega, conquista, somete, saquea y se va. Es gente que llega y se instala y se quedan y se casan con las mujeres indígenas y tienen hijos con ellas y esos hijos son nuestros abuelos. Entonces, cada vez que le mientas la madre al español en español y le pides que te pida disculpas, es como un adolescente imbécil de 12 años que le dice a su papá, yo no te pedí nacer. Es que esa es la postura de México, ¿no? México es un país que no existiría sin la historia común con España, porque no sé en qué momento nos compramos el pleito donde, ya sabes, llegan los españoles. Aquí se van a aliar no solo con Doña Marina, ¿no? Que, la traidora, bueno, los tlaxcaltecas, los traidores. Dice, sí, sí, pero los españoles se aliaron con Doña Marina, sí. Y después con los tlaxcaltecas, con los empualtecas, con los totonacas, con los cholultecas, con los huejotzincas, con los purépechas, con los xochimilcas, se aliaron con todos y buscaron aliarse con los mexicas, lo cual, como sabemos, no resultó y termina en la caída de Tenochtitlan. Entonces hay que pensar que todos los pueblos de Mesoamérica, menos los mexicas, o todos son traidores o todos son pendejos. Y lo malo es que esos son nuestros ancestros, Claro. porque a ver, obviamente si aquí estamos viviendo hoy en día en México, nosotros somos descendientes de los conquistadores, no de los conquistados. Y por conquistadores no me refiero a los españoles, me refiero a los indígenas conquistadores. Tlaxcala, a ver, todo el norte de México es gracias a Tlaxcala. Los tlaxcaltecas fundaron Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Santa Fe de Nuevo México. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. Los tlaxcaltecas lucharon contra samuráis en las Filipinas. Imagínate, tlaxcaltecas contra japoneses y coreanos en las Filipinas en nombre del rey de España. Es que todo eso es México también, ¿no? Y la nao de China, de la cual llega, a ver, pues todo lo que nos gusta, la mitad de nuestro folclore, la mitad de los trajes típicos, el traje de China poblana, pues llega por la nao de China. Oye, me encantan los mangos de Manila, ¿qué crees? Vienen de Manila. Oye, al altar de muertos le ponemos papel picado de China, ¿qué crees? Eso viene de China. Y todo eso ocurre en el virreinato. No sé en qué momento nos compramos la idea absurda de que esta gente llegó, saqueó y se fue. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Piensa en cualquier catedral. La de la Ciudad de México, que tardaron solamente 300 años en construirla. La de Puebla, que tardaron un poquito menos, 80 años. El promedio, 100 años, como la de Morelia. El tema es que cuando estás conquistando y arrasando y saqueando y generando genocidios, como nos quieren contar, lo último que haces es una catedral. O sea, una catedral, estamos hablando de un templo suntuoso lleno de arte, porque a ver, lleno de arte, que te tarda 100 años en construirlo. Solo, solo empiezas un proyecto que sabes que te va a llevar 100 años si aquí vives, si esta es tu tierra y así la consideras, si aquí estás casado y aquí tienes hijos, porque tal vez los hijos de los hijos de tus hijos vean terminada la catedral que tú estás empezando. Pues está claro que no hay conquista. Y más aún, comprender que quién construye esas catedrales, principalmente los pueblos indígenas.
hay muy poquitos españoles. Te estoy diciendo que para mediados del siglo XVI hay 20,000 españoles distribuidos por todo lo que es esa Nueva España. ¿Quién construye los templos? Los pueblos indígenas. Y cuando tú ves esas catedrales con ese arte, tienes que entender una cosa, fueron construidas con fe. No podemos imaginar una catedral como la de Puebla, como la de Morelia, construida por indios conquistados a latigazos, ¿no? A ver, es que no tiene sentido. Es obvio que colaboran en la construcción de las catedrales. Es un poco, según lo dice Yuval Noah Harari, Ajá. es un poco la construcción de la religión misma, ¿no? O sea, el tener el control, el ejercer poder para poder... A ver, es que la religión tiene un tema bien interesante. Por supuesto que la religión siempre ha sido un tema político y siempre ha sido un tema de poder. Eso es indiscutible. Lo que se nos olvida es que la religión, además de todo eso, también tiene otro lado. O sea, también es un tema espiritual, Sí. filosófico, místico, metafísico, trascendencia existencial. O sea, de pronto nos quieren meter esta idea, aparte en un país que sigue siendo fundamentalmente creyente, pero una narrativa que te vende la idea de el creyente es básicamente pendejo, porque obviamente se está dejando manipular, porque a Dios lo inventaron para manipular personas, ¿no? En lugar de entender que hubo épocas en la historia de la humanidad donde la gente actuaba motivada por la fe. No voy a decir que no hubiera ansias de dominio, de conquista, de fama, de gloria, de riqueza. Eso lo hemos querido siempre todos los seres humanos. No voy a decir que altos jerarcas de la iglesia no digan, con esto puedo controlar mejor a la gente. Pero hubo tiempos, y hablamos del siglo XVI, XVII y XVIII, donde la gente actuaba por fe también. Y si lo ves en el México virreinal, es que es clarísimo. Lo que une a toda la población es básicamente la fe. Porque hay que recordar que antes de que lleguen los españoles, los pueblos de Mesoamérica no son amigos. Pero vaya, ni de cerca. Son enemigos a muerte. Se hacen la guerra constantemente. Hacen sacrificios humanos. Se devoran los unos a los otros porque eso es lo que está pasando. Son pueblos distintos, distantes, con diferentes lenguas, culturas, religiones, tradiciones. Para que exista un país como México, pues tiene que existir un pueblo, ¿no? Y para que haya un pueblo tiene que haber cosas en común, que toda la gente, desde Tijuana a Yucatán, como los sombreros Tardán, que desde Tijuana hasta Yucatán tengas un conglomerado de gente que diga, es que somos iguales en esto. Y bueno, ¿en qué somos iguales los mexicanos? Tradición católica y lengua española. Es que eso es lo que nos hace mexicanos. Hoy en día uno puede ser ateo si quiere, no pasa nada, porque además hoy sí puedes, antes no se podía. Pero aunque seas ateo, los valores de tu cultura son católicos. Y si le quitas el tema religioso, pues son valores humanos, son valores platónicos, ¿no? Y te juro que Platón no estaba tratando de manipular a la sociedad, ¿no? Entonces, entender lo que nos hace pueblo a los mexicanos es lo que se construyó en el virreinato. Despreciar el virreinato es despreciarnos a nosotros mismos. Exigirle a España que se disculpe por la llamada conquista, que no hay tal cosa como una conquista, es prácticamente que España se disculpe por el hecho de que México exista, porque México, el México que somos hoy, y es bien importante para mí hacer esta aclaración, solo existe un México, que es este en el que vivimos hoy. Solo hay un México al que puedes amar, que es este, y solo es un México al que puedes sacar adelante, que es este. Entonces, cuando te dicen, no, sí, amo a México y todo muy padre, pero ojalá no hubieran llegado los españoles, siempre les digo, a ver, es que tú amas un producto de tu imaginación. Tú amas un México que nunca existió. Eso no te hace patriota. Es decir, yo amo el México que seríamos si todo el pasado hubiera sido distinto. Es un nivel de psicosis bárbaro y lo comparten prácticamente todos los mexicanos. ¿Cómo se debería enseñar historia en la escuela, en la primaria? Tú decías que llegabas y primero era la conquista. ¿Cómo deberían de enseñarse historia para que realmente el niño se interesara, pusiera en tela de juicio algunas cosas, Bueno, hoy con tanta tecnología? Lo primero, lo acabas de señalar tú, que puedan poner en tela de juicio. Yo reprobé historia, pues gran parte de mi primaria. Y mi mamá me dice, pero ¿cómo? A ver, pero si a ti te encanta, llegas a leer historia todos los días. Y digo, sí, pero cuando yo pongo la verdad en los exámenes, pues me reprueban. Y ella me dijo, bueno, ¿tú sabes qué tendrías que poner para sacar 10? Le digo, obvio. Dice, ¿por qué no lo pones? Y luego a mí me cuentas lo que querías poner. Digo, ya estás. Pero ese es el problema, ¿no? Que el maestro te dice, esto es así. Tú lo memorizas y cuando yo te hago una pregunta en el examen, tú pones de memoria lo que yo te dije.
estás creando gente idiota, porque te voy a dar una única versión del pasado, una única interpretación del pasado, basado en una serie de hechos que hemos elegido para hacer una narrativa, y claro, tomas unos, discriminas otros, y aquí está, no lo pienses, no lo cuestiones, no tengas pensamiento crítico, no analices, memorízalo y luego contéstalo. Y claro, si eso que memorizas es nos conquistaron, nos saquearon, nos robaron, se robaron el oro, nos hicieron el genocidio, violaciones masivas, claro, memorizas eso y dices, pinches españoles, ¿no? El tema es que ni siquiera te da para pensar que toda esta perorata en contra del español le estás pensando y diciendo en español y que por lo tanto ahí está la primera contradicción, ¿no? O sea, y luego a ver qué pasa, ¿no? Tras la conquista. Nos cuentan mucho el tema de, ay, es que entonces empezaron a construir los templos católicos encima de las pirámides. Y digo, sí, esa era una costumbre de la época. Se construye el templo sobre el templo. Cada pirámide, como el templo mayor, ¿no? O sea, de pronto construyes un templo mayor sobre el templo mayor y luego otro. El templo mayor tiene 7 etapas constructivas. Si tú ves, por ejemplo, la pirámide de Cholula, que tiene una iglesia católica encima, es que es lo mismo. Los tlaxcaltecas, que son los que construyen eso, están haciendo lo mismo, un templo encima de la pirámide. Claro, solo que ahora el templo es distinto, porque ahora es católico. Pero a lo que voy es que tras la llamada conquista, se empiezan a desmontar las pirámides, porque hacen falta piedras, y con esas mismas piedras se construyen los templos católicos. Después de la llamada independencia, nadie se puso a desmontar templos católicos para construir pirámides. Y eso que parece bobo, te habla de algo evidente. Todo el mundo estaba contento con la cultura, religión, folclore, lengua, etcétera, que teníamos en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, porque ahí no hay tal cosa como una conquista. Si a los niños les dieras hechos y los pusieras a acomodarlos y a hacer narrativas y a que tomen decisión, a ver, tienes que orientarlos seguramente, em, pero tienes que dejar que ellos hagan sus propias versiones. Ahora, si les vas a contar una versión única de los hechos, porque eso tal vez en la primaria no hay de otra, lo dudo, pero vamos a pensar que no hay de otra, hay que entender otra cosa, todos los países inventan su historia, o sea, hacer mitología nacional lo hacen todos, ¿no? O sea, franceses, gringos, los franceses me encantan, ¿no? O sea, se rindieron en 2 semanas a ¿Cuál los sería la nazis, historia de algún país la más apasionante para ti? la de España. A ver, la de España es que es impresionante, pero igual, es que aquí nos contamos, nada, eran los más bárbaros, salvajes, ignorantes, medievales, retrógrados de Europa. Dices, güey, su historia empieza con Roma. O sea, hacen ciudades romanas, acueductos romanos, la caída del imperio, la invasión de diferentes pueblos bárbaros, el establecimiento de estos pueblos germánicos, primero los visigodos, la llegada de los árabes, 700 años de... O sea, la mezcla de culturas, cómo surge ahí el humanismo, las universidades, la caballería, es fascinante. La otra que es fascinante, por supuesto, es la de Alemania, porque pues es lo mismo, ¿no? Pueblos Sí. ahí establecidos al norte de Roma, que bueno. Todos tienen algo de fascinante, pero todos cuentan mitos, porque ningún país, ningún pueblo tiene una historia perfecta. Nunca, nunca todo es perfecto y glorioso.